¿Alguna vez te has preguntado si el dinero realmente puede llenar el vacío de un corazón roto? Arturo Mendoza es un hombre que cree tener el mundo a sus pies, fortuna, poder y control absoluto. Pero el destino es caprichoso y a veces todo lo que se necesita para derrumbar un imperio es un coche averiado en medio de la nada y una mirada que creías perdida para siempre. Prepárate para escuchar una historia conmovedora sobre secretos guardados bajo llave. El choque brutal entre la arrogancia y la humildad, y cómo un encuentro inesperado puede cambiar el rumbo de una vida en un solo instante. Lo que Arturo está a punto de descubrir no se puede comprar con todo el oro del mundo, y te aseguro que el final te dejará sin palabras. Antes de comenzar con esta increíble historia, no olvides reventar ese botón de like si te gustan los relatos llenos de emoción y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras nuevas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy? Me encantará leerte y saludarte. El silencio sepulcral que reinaba en la oficina del último piso de la Torre Virreyes, en el corazón financiero de la Ciudad de México, era un monumento invisible a la soledad de Arturo Mendoza. A sus 42 años, Arturo no era simplemente un hombre rico, era una institución, un titán de la industria tecnológica cuya fortuna se calculaba en cifras que la mayoría de los mortales no podría siquiera imaginar ni en sus sueños más febriles. Sin embargo, aquel despacho de cristal y acero, decorado con obras de arte abstracto que costaban más que la vida entera de sus empleados, se sentía más como un mausoleo de aire acondicionado que como un lugar de triunfo. Desde la muerte de Clara, su esposa, ocurrida 3 años atrás en un accidente automovilístico que todavía visitaba sus pesadillas con una frecuencia cruel, Arturo había blindado su corazón con la misma eficiencia con la que protegía sus activos corporativos. Se había convertido en un hombre de hielo, cuya única interacción con el mundo se daba a través de órdenes cortantes, correos electrónicos encriptados y una mirada que podía congelar el entusiasmo de cualquier socio comercial. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces y caos, pero él se sentía desconectado, flotando en una estratosfera de dolor reprimido y éxito vacío, convencido de que el amor era una debilidad estructural que ya no se podía permitir. La rutina de Arturo era un mecanismo de relojería suizo, diseñado para no dejar ni un solo segundo libre para la introspección o el lamento, llenando cada hueco con reuniones, llamadas internacionales y la acumulación sistemática de más poder. Aquella mañana de viernes, sin embargo, el destino, que suele tener un sentido del humor macabro, decidió intervenir en la agenda inmaculada del magnate. Arturo decidió, contra todo consejo de su jefe de seguridad y su asistente personal, conducir él mismo su nuevo Deportivo Italiano hacia una hacienda en el estado de Hidalgo, donde planeaba cerrar la adquisición de unos terrenos para un nuevo complejo de servidores sustentables. Necesitaba sentir el control, la velocidad, la vibración del motor bajo sus manos, una ilusión física de que él manejaba el rumbo de su vida. Pero la carretera, esa serpiente de asfalto que se adentraba en la sierra, no respetaba cuentas bancarias ni apellidos de alcurnia. A mitad de camino, en un tramo desolado rodeado de pinos y niebla, el vehículo, una maravilla de la ingeniería moderna, tosió, se estremeció violentamente y murió con un quejido metálico, dejando a Arturo varado en medio de la nada, rodeado por un silencio natural que le resultaba mucho más aterrador que el de su oficina. Maldiciendo en voz alta y golpeando el volante forrado en cuero cosido a mano, Arturo salió del coche, sintiendo cómo el calor seco de la tarde golpeaba su rostro, arruinando la perfección de su traje hecho a medida en Londres. La señal de su teléfono móvil era inexistente, una burla tecnológica para el hombre que vendía conectividad al mundo. No tuvo más remedio que comenzar a caminar, sus zapatos de suela italiana crujiendo contra la grava y el polvo del camino, una humillación física que le hacía hervir la sangre. Caminó durante casi 2 kilómetros, sudando, furioso, sintiendo cómo cada paso desmontaba su aura de intocable, hasta que vislumbró un pequeño asentamiento
al borde de la carretera. No era ni siquiera un pueblo, apenas un caserío olvidado por Dios y por el gobierno, donde un pequeño mercado improvisado con lonas de colores desteñidos ofrecía productos locales a los escasos viajeros que pasaban por allí. Arturo se acercó con la arrogancia de quien espera que el mundo se disculpe por sus inconvenientes, buscando una botella de agua o un teléfono fijo, mirando con desdén la sencillez rústica, la tierra en el suelo y la pobreza evidente que emanaba de cada rincón de aquel lugar. Al llegar al puesto principal, un tinglado de madera vieja que olía a cilantro y tierra húmeda, Arturo se detuvo, sacudiéndose el polvo de la chaqueta con gestos exagerados de disgusto, como si el aire mismo estuviera sucio. «Oiga», gritó, sin molestarse en buscar a nadie con la mirada, asumiendo que alguien aparecería para servirle. «Necesito un teléfono y agua, ahora mismo. Pago lo que sea. No tengo todo el día». Su voz retumbó con la autoridad de quien está acostumbrado a que sus deseos sean órdenes inmediatas. Detrás del mostrador, acomodando unas cajas de madera llenas de tomates rojos y brillantes, apareció una figura pequeña. No era un adulto, sino una niña, de no más de 8 años, con un vestido sencillo de algodón blanco, manchado de tierra en el dobladillo, y el cabello oscuro trenzado con cintas de colores. La niña lo miró con unos ojos grandes y profundos, sin intimidarse por el tono agresivo del extraño, sosteniendo un tomate en su mano como si fuera una joya preciosa. Arturo estaba a punto de repetir su demanda con más veneno, insultado por la lentitud de la atención cuando sus ojos se encontraron con los de la niña. El tiempo, ese concepto lineal y absoluto que regía sus negocios, se detuvo abruptamente, colapsando sobre sí mismo en un instante de vértigo absoluto. La niña tenía los mismos ojos color miel de clara, no parecidos, no similares. Eran idénticos, con esa mezcla específica de dulzura y melancolía que Arturo había memorizado durante años de matrimonio. La forma de su boca, el arco de sus cejas, incluso la manera en que ladeaba ligeramente la cabeza al observarlo. Era como ver un fantasma en miniatura, una proyección holográfica de su esposa muerta, manifestándose en medio de la sierra de Hidalgo. Arturo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si alguien le hubiera dado un golpe certero en el plexo solar, y tuvo que apoyarse en uno de los postes de madera podrida para no caer de rodillas ante la aparición. «Los tomates son los más dulces de la región, señor», dijo la niña con una voz suave pero firme, ignorando el estado catatónico del hombre frente a ella. «Mi abuela los cultiva con mucho cariño. ¿Quiere probar uno?» La inocencia de la pregunta chocaba violentamente con la tormenta emocional que estaba devastando el interior de Arturo. Él parpadeó, tratando de disipar la alucinación, pero la imagen persistía. La niña era real, de carne y hueso, y la semejanza era tan dolorosa que quemaba. ¿Cómo te llamas?», logró preguntar. «Arturo», su voz convertida en un susurro ronco, despojado de toda su arrogancia anterior. La niña sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y clavó otra daga en el corazón del millonario. «Laura», respondió ella. «Laura Torres». El apellido golpeó a Arturo con la fuerza de un tren de carga. Torres, el apellido de soltera de Clara. El mundo comenzó a girar a su alrededor, una mezcla nauseabunda de pasado y presente. En ese momento, una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas profundas como los cañones de la sierra y el cabello completamente blanco, recogido en un chongo severo, salió de la parte trasera del puesto, secándose las manos en un delantal desgastado. Era doña Ana, la abuela. Arturo la reconoció vagamente de fotos viejas que Clara le había mostrado alguna vez, aunque la mujer frente a él parecía mucho más envejecida por el trabajo duro y el sol implacable. Ana se detuvo en seco al ver a Arturo y en sus ojos no hubo sorpresa, sino una sombra de reconocimiento y un miedo antiguo que se transformó rápidamente en una postura defensiva. «Laurita, ve adentro a revisar los frijoles», ordenó la anciana con voz seca, sin dejar de mirar a Arturo a los ojos. La niña obedeció sin rechistar, lanzando una última mirada curiosa al hombre del traje caro antes de desaparecer tras una cortina de tela. Arturo y Ana quedaron frente a frente, el lujo urbano contra la dignidad rural,
en un silencio cargado de secretos no dichos. «Señor Mendoza», dijo Ana, pronunciando el nombre como si fuera una maldición que había esperado evitar el resto de su vida. No hubo saludos cordiales, ni deferencia por su estatus, solo una frialdad rocosa. Arturo, recuperando un fragmento de su compostura habitual, pero aún temblando por dentro, intentó adoptar su máscara de interrogador. «¿Qué significa esto?», exigió, señalando hacia donde se había ido la niña. «Esa niña se parece a mi esposa y tiene su apellido. ¿Quién es?». La mente de Arturo trabajaba a 1000 por hora, formulando teorías, desde una pariente lejana desconocida hasta coincidencias imposibles. Pero en el fondo, en un lugar oscuro y reprimido de su alma, una verdad aterradora comenzaba a germinar. Ana lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. «Es mi nieta, hija de mi hija Clara, y eso es todo lo que usted necesita saber. Ahora, si no va a comprar nada, le pido que se retire. Este no es lugar para gente como usted». La expulsión fue tan tajante que Arturo, por primera vez en años, se sintió impotente. No tenía coche, no tenía señal, y la mujer frente a él poseía una autoridad moral que su dinero no podía comprar. Sin embargo, la semilla de la duda ya había echado raíces profundas. «No me iré hasta saber la verdad», gruñó él, sacando su cartera y arrojando varios billetes de alta denominación sobre el mostrador, un gesto reflejo de intentar comprar soluciones. «Esa niña tiene 8 años. Clara murió hace 3. Las cuentas no salen, a menos que...». Se detuvo, incapaz de vocalizar la traición que su mente estaba dibujando. Ana ni siquiera miró el dinero. Lo barrió con la mano como si fuera basura y lo tiró al suelo. «Su dinero no sirve aquí. La verdad no se compra, señor Mendoza. La verdad se vive. Y usted nunca supo vivir la vida de mi hija. Váyase». Arturo, aturdido y humillado, fue rescatado 1 hora más tarde por un camión de carga que pasaba y lo llevó hasta el pueblo siguiente, donde pudo contactar a su chofer. Pero el viaje de regreso a la Ciudad de México fue un infierno mental. La imagen de Laura Torres, vendiendo tomates con la sonrisa de su esposa muerta, se superponía a cada pensamiento, a cada negocio, a cada latido. La soledad de su ático ya no era un refugio, sino una celda de interrogación donde él era el prisionero y el verdugo. Esa misma noche, incapaz de dormir, bebiendo whisky añejo y mirando las luces de la ciudad, Arturo tomó el teléfono y marcó el número de un investigador privado, un hombre conocido por su discreción y su capacidad para desenterrar secretos que la gente poderosa preferiría mantener bajo tierra. «Quiero saber todo sobre una niña llamada Laura Torres y su abuela Ana en el pueblo de San Miguel del Monte. Todo, y lo quiero para ayer». Si estás disfrutando de esta historia llena de misterio y emoción y quieres saber qué descubrirá Arturo, te invito a darle like a este contenido y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Los días siguientes fueron una tortura de ansiedad para Arturo. Iba a la oficina, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en una carretera polvorienta de Hidalgo. Gritaba a sus subordinados por errores minúsculos, cancelaba reuniones millonarias sin explicación y pasaba horas mirando la foto de Clara que tenía en su escritorio, buscando en sus ojos algún rastro de engaño, alguna señal que se le hubiera pasado por alto en su ceguera de trabajo y ambición. ¿Cómo era posible? Clara había sido su refugio, su única conexión real con la humanidad. La idea de que ella hubiera tenido una vida paralela o secretos de tal magnitud era un veneno que corroía los cimientos de su propia identidad. La duda lo transformó. Dejó de afeitarse con la precisión habitual. Su ropa comenzó a verse descuidada y las ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio y alcohol. Finalmente, una semana después, el investigador, un hombre bajo y calvo llamado Vargas, se presentó en su oficina con una carpeta de color manila bajo el brazo. La atmósfera en la sala se tensó hasta el punto de ruptura. Vargas, visiblemente nervioso ante la presencia imponente y deteriorada de Arturo, deslizó la carpeta sobre la mesa de cristal. «Señor Mendoza, lo que encontré es delicado, muy delicado», murmuró el detective, eligiendo sus palabras con cuidado.
Confirmé las identidades. La niña, Laura, nació hace 8 años y 4 meses. El certificado de nacimiento solo lista a la madre, Clara Torres, padre desconocido. Arturo abrió la carpeta con manos temblorosas y allí estaba la copia del acta, fotos de la niña creciendo, fotos de Clara embarazada en fechas en las que supuestamente estaba en un retiro espiritual en el sur de España, justo antes de que su matrimonio comenzara a enfriarse y hablaran de divorcio, un divorcio que nunca llegó a consumarse por la tragedia posterior. Arturo leyó el informe y las fechas le golpearon como un mazo. 8 años y 4 meses atrás, 9 meses antes de eso. Clara y él todavía estaban intentando salvar su relación. Habían tenido un fin de semana, un último intento de reconexión en Valle de Bravo, antes de que el trabajo de Arturo volviera a consumirlo todo. «Es mía», susurró Arturo, sintiendo cómo el mundo se le caía encima. «Es mi hija». Vargas asintió gravemente. «Las fechas coinciden perfectamente, señor, y hay registros médicos del hospital rural donde dio a luz. Clara tuvo complicaciones, preeclampsia severa. Los médicos le advirtieron que el parto era riesgoso. Ella se negó a ser trasladada a la ciudad. Murió horas después de que naciera la niña. La abuela se hizo cargo de todo. La revelación fue un cataclismo. Clara no solo le había ocultado una hija, había muerto dándole vida, sola, en un hospital rural, mientras él probablemente estaba cerrando algún trato en Tokio o Nueva York, ignorante y distante. La culpa lo inundó, un tsunami de ácido que quemaba cada fibra de su ser. Pero tras la culpa surgió una ira fría y defensiva. ¿Por qué? ¿Por qué ocultárselo? Él tenía derecho a saber, tenía derecho a su hija. Se sintió robado, traicionado. «Me la robaron», pensó, su mente de empresario convirtiendo el dolor en una transacción de deuda y cobro. ¿Cómo se atrevió esa vieja a esconder a mi propia sangre y hacerla vivir en la miseria vendiendo tomates? La arrogancia, herida pero no muerta, resurgió con fuerza, buscando un culpable a quien castigar. Sin perder un segundo, Arturo ordenó preparar su helicóptero privado. No iba a conducir esta vez, iba a descender del cielo como un dios vengador para reclamar lo que era suyo. Aterrizó en un campo cercano al pueblo, levantando una nube de polvo que asustó al ganado y atrajo las miradas de los campesinos. Acompañado por 2 abogados y su jefe de seguridad, Arturo marchó hacia la humilde casa de doña Ana, una construcción de adobe y teja rodeada de un pequeño huerto y gallinas. La imagen del millonario y su séquito contrastaba violentamente con la sencillez del entorno, una invasión agresiva del mundo moderno en un santuario de tiempo detenido. Al llegar a la puerta de madera vieja, Arturo no tocó, golpeó con el puño. Doña Ana abrió, y aunque parecía más pequeña ante la presencia de los hombres de traje, su postura era inquebrantable, como un roble viejo que ha resistido 1000 tormentas. «Sabía que volvería», dijo ella con calma, secándose las manos, pero no esperaba que trajera a sus perros de presa. Arturo ignoró el insulto y entró en la casa sin invitación, sus ojos escaneando el interior en busca de la niña. La casa era pobre pero inmaculadamente limpia, con olor a leña y café de olla. «Vengo por mi hija», sentenció Arturo, su voz resonando en las paredes de adobe. «Sé la verdad, Ana. Sé que Laura es mi hija. Usted y Clara me la ocultaron. Eso es secuestro. Tengo abogados, tengo dinero, y puedo destruir este lugar con una llamada. Entrégueme a la niña y tal vez sea clemente». Doña Ana lo miró en silencio durante un largo momento, un silencio que pesaba más que cualquier grito. Hizo una señal a los abogados para que salieran, y sorprendentemente, la autoridad en su mirada hizo que los hombres de leyes dudaran y miraran a Arturo, quien asintió bruscamente para que los dejaran solos. Quedaron solo ellos dos en la penumbra de la sala. «Siéntese, señor Mendoza», dijo Ana, señalando una silla de madera. Arturo permaneció de pie, desafiante. «No me voy a sentar. Quiero explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué Clara me hizo esto? Yo podía darles todo. Podía pagar los mejores médicos. Clara estaría viva si me lo hubiera dicho». El grito de Arturo se quebró al final, revelando la herida purulenta de su duelo. «Usted cree que el dinero lo arregla todo, ¿verdad?», respondió Ana con voz suave,
pero cortante como un cuchillo de obsidiana. Cree que porque tiene una cuenta bancaria llena, tiene el alma llena. Clara no le ocultó a la niña por maldad, Arturo. Lo hizo por miedo. Arturo se burló, incrédulo. ¿Miedo? ¿De mí? Yo jamás le hubiera hecho daño. No miedo físico, corrigió Ana. Miedo a lo que usted representaba. Clara vio en lo que usted se estaba convirtiendo. Un hombre que medía a las personas por su utilidad, no por su corazón. Cuando supo que estaba embarazada, usted estaba obsesionado con la fusión de su empresa, hablando de activos y pasivos. Ella temía que si usted sabía del bebé, la obligaría a seguir en ese matrimonio vacío solo por la imagen, o peor, que le quitaría a la niña para criarla en esa torre de marfil, lejos del amor real, convertida en otro trofeo más de su colección. «Eso es mentira», bramó Arturo, aunque una voz interior le susurraba que había verdad en esas palabras. «Clara vino aquí buscando paz», continuó Ana, implacable. Quería que su hija naciera rodeada de amor, no de ambición. Ella decidió que prefería que su hija fuera pobre pero amada, a que fuera rica y estuviera sola, como usted. Ella murió protegiendo esa inocencia. Y ahora usted viene aquí, 3 años después, no a preguntar cómo está su hija, qué le gusta o qué sueña, sino a reclamarla como si fuera una propiedad perdida. Ana se acercó a él, sus ojos clavados en los de Arturo. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, señor Mendoza, sino lo que protege. Usted acumuló fortunas, pero Clara acumuló amor. Y dígame, parado aquí en mi casa de barro, ¿quién es el que realmente lo perdió todo? Las palabras de Ana fueron el golpe de gracia. La frase, la verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que protege, resonó en la mente de Arturo, desmontando su narrativa de víctima. Se vio a sí mismo a través de los ojos de Clara, un hombre frío, distante, capaz de amar, pero incapaz de demostrarlo, consumido por la avaricia. Recordó las cenas en silencio, sus viajes constantes, las veces que ignoró las lágrimas de Clara. La realidad de su propia miseria moral se estrelló contra él. No era un salvador que venía a rescatar a su hija de la pobreza. Era un mendigo emocional que venía a exigir un amor que no merecía. Arturo sintió que sus piernas fallaban y se desplomó en la silla de madera, cubriéndose el rostro con las manos. La arrogancia se disolvió, dejando solo a un hombre roto, llorando por la mujer que perdió y la vida que desperdició. No te olvides de apoyar esta historia con tu like y suscríbete al canal. Comenta qué harías tú en el lugar de Arturo. ¿Podrías perdonar y cambiar? Ana observó el colapso del gigante con una mirada que se suavizó ligeramente. No había triunfo en su rostro, solo una triste comprensión. Dejó que Arturo llorara. Dejó que el silencio y el sollozo limpiaran el aire viciado de la habitación. Después de unos minutos, cuando Arturo levantó la vista, con los ojos rojos y el rostro hinchado, ya no era el magnate de la Torre Virreyes, era solo un padre. Quiero conocerla, susurró sin exigencias, solo con una súplica desesperada. Por favor, no me la llevaré, no le haré daño, solo quiero verla, saber que es real. Ana asintió lentamente. Está en el huerto, pero escúcheme bien, Arturo. Si le rompe el corazón a esa niña, si la trata como a un negocio, yo misma me encargaré de que nunca más vuelva a ver la luz del sol. Y no necesito abogados para eso. Arturo salió al patio trasero, donde el sol de la tarde bañaba los surcos de tierra cultivada. Allí estaba Laura, regando unas plantas de calabaza, tarareando una canción que Arturo reconoció con un escalofrío. Era la misma canción de cuna que Clara solía tararear distraídamente. Se acercó, lentamente, temiendo romper la magia del momento. Laura se giró al escuchar sus pasos y le sonrió, esa sonrisa devastadora que era un espejo del pasado. ¿Ya no está enojado, señor?, preguntó ella con inocencia. Arturo se arrodilló en la tierra, sin importarle sus pantalones de $1000 para quedar a la altura de sus ojos. No, Laura, ya no estoy enojado. Estoy triste y muy arrepentido. La niña ladeó la cabeza. ¿Por qué? ¿Conociste a tu mamá?, preguntó Arturo con la voz temblorosa. Laura negó con la cabeza. Abuelita dice que ella es un ángel que me cuida desde el cielo y que era muy buena. Lo era,
dijo Arturo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Era la mejor. Yo la conocí. Los ojos de Laura se abrieron como platos. ¿De verdad? ¿Usted conocía a mi mamá? Sí, la conocía muy bien. Y tú te pareces mucho a ella. Arturo sintió el impulso de abrazarla, de decirle, soy tu papá, pero se contuvo. Sabía que no tenía derecho, no todavía, ganarse ese título. Laura, me gustaría ayudarles a ti y a tu abuela. Me gustaría ser tu amigo, si me dejas. Laura lo miró, evaluando su sinceridad con esa intuición infantil que a menudo es más aguda que la de cualquier adulto, y luego asintió. Si le gustan los tomates, podemos ser amigos. Ese día marcó el inicio de la transformación. Arturo no se llevó a la niña, no demandó la custodia. En cambio, hizo algo que sorprendió a todos, incluidos sus socios y la prensa. Se tomó un año sabático indefinido, alquiló una pequeña casa en el pueblo, lejos de los lujos, y comenzó a visitar a Laura y Ana todos los días. Al principio, la convivencia fue tensa. Ana lo vigilaba como un halcón, y Arturo, torpe en su humanidad recién descubierta, cometía errores, tratando de comprar regalos caros que Laura no entendía ni necesitaba. Pero poco a poco, bajo la tutela silenciosa de la abuela y la alegría contagiosa de la niña, Arturo comenzó a desaprender su vida anterior. Aprendió que el valor de un día no se medía en la bolsa de valores, sino en la calidad de la cosecha, en el sabor de un café compartido y en las risas de su hija. Se realizó una prueba de ADN, una mera formalidad legal para asegurar el futuro de Laura, que confirmó lo que el corazón ya sabía con certeza: 99.9% de compatibilidad. Cuando Arturo le explicó a Laura, con la ayuda de Ana, que él era su padre, no hubo un drama de telenovela. La niña, que siempre había soñado con tener un papá como los de sus cuentos, simplemente lo abrazó y le dijo, ya sabía que tenías cara de papá, aunque te vistes raro. Ese abrazo, con los bracitos de Laura rodeando su cuello, valió más que todas las acciones de su empresa combinadas. Fue el momento en que Arturo Mendoza, el millonario frío, murió definitivamente, y nació Arturo, el padre de Laura. La transformación de Arturo no fue solo interna, se reflejó en su entorno. Vendió su colección de autos deportivos y usó el dinero para construir una escuela moderna en el pueblo y mejorar el sistema de riego para todos los agricultores de la zona, no como una inversión con retorno, sino como un regalo a la comunidad que le había devuelto la vida. Dejó de usar trajes y comenzó a vestir camisas de franela y botas de trabajo. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y tierra. Descubrió el placer del trabajo físico, de ver crecer algo que él mismo había plantado, una satisfacción que ningún reporte trimestral podía igualar. La gente del pueblo, que al principio lo miraba con recelo, comenzó a aceptarlo como uno más, saludándolo por su nombre de pila cuando iba al mercado. Meses después, en una tarde lluviosa, doña Ana llamó a Arturo a la cocina. La anciana, que había visto la redención del hombre y había aprendido a perdonarlo, sacó una pequeña caja de madera tallada de un armario alto. Clara me dejó esto, dijo, entregándole la caja con manos temblorosas. Me dijo que solo se la diera si usted alguna vez venía, y si yo sentía que usted había cambiado de verdad, si seguía siendo el mismo patán arrogante, debía quemarla. Arturo tomó la caja como si fuera un explosivo sagrado. Creo que se la ha ganado, concluyó Ana, dándole una palmada en el hombro antes de dejarlo solo. Arturo abrió la caja. Dentro había un sobre amarillento, sellado con cera, y una foto Polaroid de ellos dos, jóvenes y sonrientes, antes de que el dinero lo corrompiera todo. Con el corazón en la garganta, rompió el sello y extrajo la carta. La letra de Clara, elegante y curva, lo transportó de inmediato al pasado. El olor del papel parecía conservar, milagrosamente, una nota de su perfume de jazmín. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyar la carta sobre la mesa para poder leer. Mi querido Arturo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que lo peor y lo mejor ha sucedido. Significa que ya no estoy, pero también significa que has encontrado a nuestro pedacito de cielo. No te escribo para reprocharte nada.
Me fui, porque te amaba demasiado para verte convertirte en un extraño, y amaba demasiado a nuestra hija para dejar que ese mundo frío la congelara a ella también. Tenía miedo, Arturo, miedo de que el poder te hubiera robado el corazón bondadoso del que me enamoré. Pero si tienes esta carta en tus manos, significa que mi madre, que es la mujer más sabia que conozco, ha visto en ti el regreso de ese hombre. Significa que has encontrado el camino de vuelta a lo esencial. No te culpes por mi partida. Fue mi elección para protegernos. Te pido una sola cosa. No le des a nuestra hija el mundo en bandeja de plata. Dale tu tiempo, dale tu escucha, dale el ejemplo de un hombre que sabe que la riqueza no está en el banco, sino en la cena familiar. Sé el padre que yo siempre supe que podía ser, ese que estaba escondido bajo tantas capas de miedo y ambición. Te amé siempre, incluso cuando me fui, y te amaré en cada sonrisa de ella. Cuídala y cuídate tú, porque ahora eres su universo. Con amor eterno, Clara. Si esta historia te ha conmovido hasta las lágrimas o te ha hecho reflexionar, por favor dale un gran like, comparte con tus amigos y suscríbete para más relatos que tocan el alma. Arturo terminó de leer y por primera vez su llanto no fue de dolor, sino de liberación. Sintió que un peso de toneladas se levantaba de sus hombros. Clara lo había perdonado antes, incluso de que él cometiera los errores. Ella había tenido la esperanza, una fe ciega en que él encontraría el camino. Y lo había hecho, no a través del éxito empresarial, sino a través del fracaso, de la pérdida y de la humilde lección de unos tomates y una niña de ojos color miel. Salió al porche de la casa. La lluvia había cesado y el sol del atardecer pintaba el cielo de la sierra con tonos violetas y naranjas. Un espectáculo gratuito y magnífico. A lo lejos, vio a Laura corriendo hacia él, saltando los charcos con sus botas de goma amarillas. Arturo sonrió, una sonrisa genuina, profunda, que nacía desde el centro de su pecho. Se agachó y abrió los brazos recibiendo el impacto de su hija, que se lanzó sobre él riendo. «Papá, mira», gritó ella, mostrándole una piedra brillante que había encontrado. «Es un tesoro». Arturo tomó la piedra, una simple roca de río mojada, y la miró con reverencia. Luego miró a Laura, a doña Ana que los observaba desde la puerta con una sonrisa tranquila, y al paisaje verde y vivo que los rodeaba. «Sí, mi amor», respondió Arturo, abrazándola fuerte y cerrando los ojos para grabar ese momento en su alma para siempre. Es un tesoro, y somos las personas más ricas del mundo. Así, Arturo Mendoza, el hombre que una vez creyó ser dueño de todo, descubrió que solo al perderlo todo pudo ganar lo único que importaba. En la simplicidad de la sierra, bajo la mirada protectora del recuerdo de Clara, encontró su redención y finalmente la paz.